Hola, los invito a que comencemos con esta imagen. ¿Sí? Muchos seguramente no se acuerdan de quién se trata. Muchos estarán diciendo, ¿quién es ese señor escribiendo en un computador? Bueno, es que ha pasado tiempo, han pasado varios años y seguramente nuevas generaciones no logran hacer memoria, pero aquí estamos nosotros para hacerlo. Es muy importante en la imagen ver qué le está escribiendo en ese computador. Raúl Reyes siempre estaba al frente de un computador. Hoy esta imagen cobra especial relevancia por dos hechos que les vamos a explicar, pero primero vamos a acordarnos de quién se trata. Uno de los jefes criminales de las FARC más temidos por su habilidad e influencia en su tiempo. Un criminal que tenía la capacidad de planear con mucha estrategia, con táctica, con filigrana, la manipulación permanente de los hechos. Hechos bárbaros, sanguinarios, criminales. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que cometían en contra de la población y el Estado, los que hacían parte de ese grupo criminal. En las manos de Reyes estaba usar, por ejemplo, a los secuestrados por años allá en la selva, a los niños y jóvenes reclutados, mujeres también, los hechos brutales como tomas o ataques violentos a poblaciones, atentados terroristas, fusilamientos, entre muchísimos otros crímenes de lesa humanidad, para construir una narrativa con fines permanentes de lavar la imagen de una de las organizaciones narcotraficantes más profundas de la historia de Colombia, las FARC, que siguen vivitas. Las FARC no se desaparecieron. Ahora técnicamente les decimos disidencias después de esos acuerdos en La Habana con Santos, pero desde el comienzo sabíamos que las FARC no se iban a desmantelar con esos acuerdos. Desde sus despachos, Raúl Reyes, expliquémoslo bien, eran campamentos con mucho poder logístico, con poder militar, recibían visitas de personas de todo el mundo. Todos esos afines a esta organización criminal iban a su campamento, lo visitaban, hacían reuniones, hacían negociaciones como de secuestros, negociaciones de operativos para lavar la imagen de las FARC. En los congresos internacionales organizaban cuál iba a ser la narrativa. Y él, Raúl Reyes, permanentemente intercambiaba correos y llamadas, no solamente con todos los jefes que hacían parte de la organización criminal de las FARC, sino, atención, con amplísimos sectores de la izquierda y de la política colombiana. Olvidar es muy fácil, sí señor, es muy fácil, pero para eso estamos nosotros, para hacer memoria. Desde ahí Raúl Reyes coordinaba tácticamente cómo todos los movimientos de las FARC se articulaban con movimientos internacionales y también de la política corrupta colombiana, de los corruptos en Colombia, ojo. Fue en la histórica Operación Fénix del Ejército de Colombia, eso ocurrió el 1 de marzo de 2008, cuando un bombardeo contra el campamento del jefe criminal en Angostura, Ecuador, donde se sentía tranquilo. Él pensaba que hasta allá no iba a llegar la fuerza militar colombiana. Pues sí, ahí fue cuando lo dan de baja, bombardean el campamento y deja en poder de las autoridades colombianas algo muy valioso. 3 computadores, 3 memorias USB y 2 discos duros, lo que en ese momento causaría un enorme sismo político, de opinión y de miedo. ¿Saben de quiénes? Un miedo profundo en todos esos políticos que tuvieron lazos directos con esa organización criminal y que gracias a todos los correos intercambiados comenzaba a quedar ante la luz pública toda la evidencia. Y cuando Colombia por fin tuvo la esperanza de que la justicia aclarara esas complicidades históricas muy malvadas de sectores de la sociedad, sobre todo de la izquierda y de la izquierda radical de Colombia, y de muchas instituciones con ese grupo criminal, pasó lo impensable. El máximo Tribunal de Justicia de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, produjo una de las decisiones más inentendibles de la historia de Colombia, muy decepcionante para amplios sectores, para defensores de la democracia y de la sociedad colombiana. Es la justicia, hay que acatarla, obviamente hay que respetarla, pero por supuesto aquí hay una deuda histórica con la justicia en Colombia por esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. En 2011 decidió el Alto Tribunal que esos datos no eran prueba, no podían ser
composición de pruebas en procesos penales o en procesos de investigación, argumentando una supuesta ruptura en la cadena de custodia de esos computadores, de esos discos duros y de toda esa información tan valiosa. Porque esto hay que resaltarlo, a que los organismos internacionales especializados en confirmar la cadena de custodia dijeron exactamente lo contrario. ¿Cómo olvidar aquí en este programa a la noche, cuando ya hace más de una década en la rueda de prensa del director de la Interpol de la época, dejó muy claro, clarísimo, que la cadena de custodia nunca, ojo, nunca se rompió? Pero bueno, fue la decisión de la justicia colombiana que impidió que realmente esto sirviera de prueba en contra de una cantidad de FARC políticos que todavía siguen muy tranquilos. Pero bueno, la justicia tarda, muchas veces hay decisiones que uno puede entender equivocadas o en su momento inentendibles, que hay que respetar, insisto, pero lo que no llega por la justicia local está llegando por la justicia internacional. Miren ustedes, que sí ha tomado esos datos, esos computadores y toda esa información tan valiosa para confirmar, en este caso, los lazos del chavismo con las FARC. Todas las operaciones financieras y de apoyo entre el régimen chavista de Venezuela y la organización criminal. Y atención, hoy casi 18 años después de la Operación Fénix, Estados Unidos le pone la lupa a las evidencias que en su momento quedaron certificadas por Interpol. La justicia colombiana no quiso, con sus motivos. La Interpol sí, y la justicia de otros países está actuando. Soy Claudia Gurizate, directora de este canal internacional de noticias, de este programa La Noche, uno de los espacios periodísticos que en su momento más investigó y reveló en exclusiva los contenidos de los computadores de Raúl Reyes, lo que en su momento también desencadenó para todos nosotros y este equipo periodístico una persecución, amenazas, presiones por quienes quedaban en evidencia. Pero bueno, la verdad siempre sale a la luz, y a pesar de que hay fuerzas muchas veces que intentan tapar la verdad al final sale. De esta manera, La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Vamos a la primera noticia. Los hallazgos en los computadores de Raúl Reyes formarán parte de esas piezas probatorias dentro del indictment por narcoterrorismo que pesa en Estados Unidos contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, capturado y extraído de Caracas el pasado 3 de enero. El punto clave de la noticia: la acusación contra Maduro señala, por mencionar solamente un ejemplo, que el tirano, el narcotirano, negoció cargamentos de varias toneladas de cocaína producidas por las FARC, porque atención, las FARC, un cartel de la droga, así era considerado en el mundo antes de los acuerdos de Santos, que lograron limpiar esa imagen de las FARC. Las FARC se dedicaban al narcotráfico y toda esta estrategia de Raúl Reyes era para tapar precisamente esa imagen negativa y de narco que tenían las FARC. Bueno, ordenó al cartel de los Soles que proporcionara armas de uso militar al grupo terrorista. La relación narcocriminal de Maduro con las FARC se remonta a sus épocas de canciller de Hugo Chávez. Miren ustedes. Alrededor de 2006, Chávez nombró a Maduro Moros ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Ese mismo año, las FARC le pagaron a Maduro Moros $5 millones provenientes del narcotráfico, a través de un tercero, en relación con un plan de lavado de dinero que formaba parte de la conspiración narcoterrorista. Maduro Moros y otros acordaron blanquear muchos millones de dólares de las FARC, incluidos los 5 millones, mediante la compra de equipos de extracción de aceite de palma de Malasia con el producto del narcotráfico, que se utilizarían para apoyar la operación de plantaciones de palma africana en Apure, que aparentemente serían legítimas. Esto es apenas por poner un ejemplo. Antes de seguir, quiero saludar a Melquisedec Torres. Él es un periodista, colega, con quien en muchas ocasiones, Melquisedec, en ese momento estudiamos juiciosamente, trabajamos, leímos correos sin cesar, analizamos, comparamos lo que decían los correos con la realidad, con las noticias del momento y cómo todo se iba entretejiendo. Hoy estamos haciendo memoria porque lo angustioso de todo esto es que, claro, al no servir de prueba estos computadores de Raúl Reyes, pues no hubo procesos y esto se borró de la mente. Hoy quizá alguien de 18 años no tiene ni idea quién es Raúl Reyes ni qué pasaba en estos computadores. Melquisedec, gracias por estar en La Noche y hagamos un poquito de memoria. ¿Qué significó el hecho de que los computadores de Raúl Reyes se dieran a conocer parcialmente, porque todavía queda mucho por conocer? Bienvenido. Claudia, muy buenas noches para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Sí,
Los computadores de Raúl Reyes hacen parte de un oscuro capítulo en la historia, no solo de la violencia, de la criminalidad en el país, sino también de la historia político-jurídica. Recordemos que tras el bombardeo con el cual se dio de baja a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, en la frontera con el Putumayo, las autoridades colombianas recuperan todo el material que era disponible, de que se podía encontrar en ese momento, y entre eso estaba, por supuesto, estos computadores que, entre otras, tenían un alto nivel tecnológico para la época porque sobrevivieron al bombardeo y estaban fabricados justamente para eso. Lo que ocurre después está un poco en la penumbra en cuanto a qué hizo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, qué hizo el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que estaba a cargo de toda esta operación, que era la cabeza de las Fuerzas Armadas como ministro, y qué hicieron desde el Ministerio de Defensa con esos computadores, no solo para salvaguardar la información, sino también para que esa información fuera válida, tanto desde el punto de vista jurídico como político. Y lastimosamente, el país vio pasar un buen tiempo antes de que la Corte Suprema de Justicia determinara de tajo, ipso facto, de manera radical, que no se podía usar absolutamente nada. Y esto, si bien puede entrar en el terreno de lo discutible jurídicamente en cuanto a la validez completa de esos elementos para acusar o condenar a alguien, lo que pasó por alto de manera muy grave la Corte Suprema de Justicia es que, por un lado, puede atenderse la decisión de que no había validez plena para darle curso a unas investigaciones con ese contenido específico. Pero el contenido, y eso fue lo que olvidó o pasó por alto la Corte Suprema, sí podía ser la pista para investigaciones más a fondo que la misma Corte y la Fiscalía hiciesen en torno a la multitud de nombres asociados de manera directa a la complicidad o el apoyo que tuvieron las FARC durante muchos años, no solo en Colombia, Claudia, recuerde, los computadores tienen dos capítulos clarísimos relacionados con las relaciones con Ecuador, con el régimen de Rafael Correa, y con Venezuela, como usted lo ha comentado, con el régimen de Hugo Chávez. En el caso de Hugo Chávez, los documentos son de más de 800 páginas. En el caso de Ecuador son más de 600 páginas, con detalles que involucran no solo a personajes del gobierno ecuatoriano, sino también a personajes de la política colombiana, entre otros la ya desaparecida senadora Piedad Córdoba y el hoy candidato presidencial Iván Cepeda. Y en el caso de Venezuela, de la misma manera. Sí, Lo que ocurrió... Sí. Claro, es que lo que usted nos está narrando y lo que estamos recordando hoy es que los computadores de Raúl Reyes lo que dejaron en evidencia fue un entramado gigantesco, pero monumental, impensable, que tenían las FARC con políticos de todo el mundo. Obviamente hubo unos capítulos muy importantes, como usted lo menciona, y qué bueno que lo mencione, cómo todo ese socialismo del siglo XXI estaba estrechamente ligado a las FARC. Correa, el chavismo, pero bueno, había muchísimo más, incluso en capítulos muy específicos, en casos concretos de secuestro, qué hacían los Kirchners, cómo iban a manipular a los secuestrados o manteniéndolos todavía secuestrados para supuestamente una liberación llena de espectáculo con los Kirchner en territorio colombiano. Bueno, era una cantidad de evidencias de cómo manipulaban absolutamente todos esos crímenes que cometían, y ahí lo que no solamente Colombia, sino el mundo entendió es que los tentáculos de las FARC, con el dinero ilimitado que tenían por el narcotráfico, llegaba hasta Europa. También en los computadores de Raúl Reyes quedó en evidencia los tentáculos con personajes de los Países Bajos, de España, de Europa. Es decir, es que es interminable, es gigantesco lo que revelaban estos computadores, Melquisedec. Y usted lo dice, tristemente la justicia colombiana no quiso aceptarlo. Hay que respetar, obvio, pero eso no está, por dicho, no se puede no criticar esa decisión. Y yo creo que hay una deuda histórica de la justicia de Colombia en la FARC política en Colombia, Melquisedec. ¿Qué opina? Sí, Claudia, sin duda, y la Corte no dio mayores explicaciones desde el punto de vista del alcance real que estos computadores tenían, sino que simplemente se limitó a decir, como es que no se cumplió el protocolo que establece el Código de Procedimiento Penal, entonces nada de lo que está ahí funciona o sirve.
Y sin embargo, hay abundante jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Sala Penal, en cuanto a en qué circunstancias específicas ciertas cosas que se prohíben de manera general pueden ser admitidas de manera particular. Le doy un ejemplo. Hasta hace unos años se consideraba que la conversación privada de algunas personas no servía como prueba si no tenía la autorización de las dos personas intervinientes. Pues resulta que la Corte cambió esa jurisprudencia y dijo que si esa grabación privada de dos personas demostraba un delito de una de las dos personas contra la otra, es decir, que quien grabó era la víctima, sí se admitía la grabación privada. De manera que es que el derecho, Claudia, no es inflexible. El derecho no es una pared, el derecho evoluciona, el derecho tiene la flexibilidad suficiente para atender los requerimientos de la sociedad. Y en este caso estábamos hablando de una gigantesca operación, como usted la llama, un entramado internacional con el cual las FARC habían podido lograr el mayor respaldo en muchos países del mundo. No se le olvide, Claudia, que las FARC tenían oficinas internacionales. Había una en Argentina que se llamaba la Cominter. Había otra en Venezuela con el señor Rodrigo Granda, a quien le decían el canciller de las FARC. Había otra en México con este señor Albán, que ahora es congresista. El mismo Raúl Reyes era el operador internacional de las FARC y por eso tenía asiento en Ecuador. Y no se nos olvide que las FARC estaban en la frontera ecuatoriana, en la frontera del lado ecuatoriano con Colombia, como lo han estado en los últimos años el ELN y otros grupos criminales de las FARC en la frontera con Venezuela, entre Arauca y el estado de Apure. Es exactamente la misma situación. Ahora bien, hay que tener en cuenta, insisto, que de un lado era la inflexibilidad jurídica de la Corte Suprema, pero del otro lado el país no dio el debate político que debió darse en su momento respecto de la autenticidad de estos documentos y la autenticidad de los computadores. Insisto, una cosa puede discutirse en cuanto a la validez jurídica, pero lo que no quedó en duda de ninguna manera, avalado por la Interpol y por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña. Este instituto es el centro de estudios sobre seguridad más antiguo y prestigioso del mundo. Ese instituto recibió de manos del ministro Juan Manuel Santos la totalidad de los contenidos de los computadores y produjo años después un informe muy completo que da cuenta no solo de la realidad, de la existencia real de estos computadores, sino del hecho de que no fueron manipulados por ninguna persona después de ser tomados por las fuerzas militares de Colombia en la frontera con Ecuador. Eso indica, primero, que los documentos contenidos son reales, son auténticos. Otra cosa, repito, es que la Corte haya dicho que por procedimiento penal no se podían usar. Pero eso que está contenido allí tiene la validez certificada por la Interpol y por este instituto británico que en su momento lo dijo, y hay un documento muy completo al respecto. Le doy un detalle, Claudia, en esta parte para cerrarla. Encuentro aquí en la página, esta es la página número, ya le digo exactamente, es la página inicial del informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña, donde aparece un correo de alias Ingrid, que era la vocera de las FARC en la Argentina, sí, conocida como Indira o Inés. Ya si quiere, Melquisedec, si quiere ya lo vamos a ver, que tenemos el gráfico y vamos a ese punto, para ir viendo punto por punto, porque es que todo esto que estamos recordando es importante ir como a los archivos y mostrarlo. Con los archivos. Sí. Comencemos por la decisión de Interpol. Es que no cómo olvidar que mientras la Corte Suprema de Justicia pues desestimaba con ese argumento las pruebas recogidas en la operación militar que dio baja Raúl Reyes, argumentando nuevamente por haberse roto la cadena de custodia, la Interpol decía lo contrario. La Interpol decía que la cadena de custodia no se había roto. La mayor organización internacional de policía criminal del mundo, con 196 países integrantes y además que son expertos en esto, en ver cadenas de custodia, concluyó que los archivos de los computadores de Raúl Reyes no fueron manipulados, es decir, esa custodia nunca se perdió. Y miren aquí este gráfico que quiero que lo vean. Es que no fue el director de la Interpol, fueron 64 especialistas en ese tema que comprobaron la autenticidad de esos correos. Revisaron 38.000 archivos.
452 hojas de cálculo, 210.000 imágenes, 10.537 archivos multimedia y 610 gigabytes. Fue un estudio serio, profundo, que contradecía lo que la Corte Suprema argumentaba en su momento. No sabremos realmente, tocará hacer la investigación y seguir averiguando porque la Corte en su momento decidió tomar esa decisión. Ya es pasado, ya sucedió. Aquí viene la noticia. Vamos a ver lo que dijo en ese momento el secretario general de Interpol, aquí mismo en Colombia, Robert Kenneth Noble. El examen forense cuidadoso y completo de cada una de las evidencias computacionales incautadas por las FARC y en consideración de toda la evidencia revisada por nuestros expertos, Interpol concluye que no hubo ningún tipo de alteración, repito, ninguna alteración de los datos de la evidencia computacional siguiendo a su incautación el 1 de marzo de 2008. Ahí estaba la conclusión de Interpol tan importante. Bueno, y yo les decía, son dos hechos que son muy importantes, que nos llevan a este recuento, a hacer memoria histórica y a desempolvar muchos archivos, programas la noche, aquí con colegas con quienes trabajamos precisamente todo este tema de manera, bueno, dedicada noches y noches. Esa segunda noticia tiene como protagonista hoy al exministro del Interior y candidato a la presidencia de Colombia, Daniel Palacios. En Washington fue hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedirle a ese departamento que investigue al otro candidato presidencial del oficialismo, Iván Cepeda. Él es de la oposición y dice, ojo, ojo, Departamento de Justicia de Estados Unidos, investiguen. Ustedes saben que Iván Cepeda es el senador colombiano que abandera la candidatura del petrismo. Entre los soportes que presentó Palacios se encuentran, según él, las evidencias que vincularían a Cepeda con las FARC y que también están contenidos en los computadores del abatido cabecilla Raúl Reyes. Esto es lo que dijo hoy. Por eso lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de los Estados Unidos, específicamente a la fiscal general, es que como esos computadores hoy son una carga probatoria válida, que ahí se investigue, se determine hasta dónde llega el nexo de Iván Cepeda con estos grupos criminales, pues es conocida su relación con personas como Jesús Santrich y la cercanía con la organización terrorista de las FARC. Que investiguen al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, lo que ha pedido el candidato Palacios. Y ahora sí, Melquisedec, ya entendiendo también la noticia que se ha presentado hoy, veamos ese correo que usted mencionaba. Allá ven los computadores de Raúl Reyes y que, bueno, confirmaría una presunta coordinación entre Iván Cepeda y las FARC. Obviamente toca que investiguen quienes deben hacerlo. Esto es un indicio, esto podría ser, en Colombia obviamente no es válido como prueba, pero sí a nivel internacional, donde ha ido Palacios para la realización, una coordinación, decía el correo, encontrado en los computadores de Raúl Reyes, para la realización de una marcha el 6 de marzo de 2008. Como remitente aparecía la que usted decía, Melquisedec, alias Ingrid, una colaboradora de la Comisión Internacional de las FARC, EP, conocida como Conminter. En estos términos, alias Ingrid le escribió a un destinatario que no estaba especificado, pero que sí estaba en los computadores de Raúl Reyes, el día 18 de febrero de 2008. Miren ustedes la parte. Por medio del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Por favor, mándenme datos de todo lo que se hará en nuestros lugares para poder mantenerlo informado. Resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe de efecto mucho mayor. Ya respondieron los compañeros de Ecuador. Ahora espero lugar forma de contactar a Iván con los C de Agencia de los Pueblos en pie y la marcha que se organizarán en Ecuador. Y este punto es clave para entender en contexto las conversaciones que acabamos de recordar de los computadores de Raúl Reyes. Colombia acababa de vivir, bueno, vamos a ver las imágenes porque muchos no se acordarán, una marcha histórica, pero histórica, gigantesca, la más grande que ha habido en Colombia, fue el 4 de febrero de 2008. No ha habido una marcha similar desde esa época. Y esta marcha fue contra las FARC. Miren ustedes las calles de Colombia llenas
no cabía gente, las plazas pero no solamente las principales ciudades, sino todos los municipios de Colombia. Convocó a más de 6 millones de personas en más de 193 ciudades de Colombia y el mundo. Pero claro, este rechazo a las FARC hacía quedar aún más la organización criminal pésimo ante el mundo. Ante este masivo rechazo a las acciones brutales, terroristas, graves crímenes como el secuestro cometidos por las FARC, la gente estaba cansada y la gente rechazó. Pero claro, las FARC tenían que reaccionar, tenían que limpiar su imagen. El denominado Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, porque así se autodenomina, dirigido por Iván Cepeda, convocó a una contramovilización días después, el 6 de marzo del mismo año, que obviamente ni comparado, es decir, no hubo gente, y defendía como consigna el acuerdo humanitario en Colombia. Así era como convocaba en esa época Iván Cepeda esa marcha, que muy bien destacan los computadores de Raúl Reyes, y alias Ingrid dice que con Iván Cepeda estaban organizando esta marcha. Mire. Una manifestación pacífica, una manifestación que también coloque en el centro el tema de la paz, de la salida del conflicto armado en Colombia. Melquisedec Torres, periodista. Cierto que en el computador de Raúl Reyes, alias Ingrid, dijo que lo estaba coordinando con Iván Cepeda. Cierto que Iván Cepeda convocaba esa marcha. Ahora, estos son indicios, aquí nosotros no estamos concluyendo nada, pero sí, indicio hay y duda hay. Sin duda, Claudia, ahí está el documento. La Interpol y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña dijeron que esto era auténtico, que esto era real, que los computadores no fueron alterados ni modificados, que todo estaba incluido en esos computadores. Y esa información de miles y miles de páginas, en todos sus aspectos, en este caso en particular, por ejemplo, coincide con los hechos que el público conoció, como la convocatoria de esta marcha por parte del señor Cepeda, que independientemente incluso de este correo del computador de Raúl Reyes, pues queda clarísimo que Cepeda, olvidémonos del mensaje del computador, queda clarísimo que Cepeda armó una marcha para tratar de contrarrestar el efecto de la marcha multitudinaria del 4 de febrero. Como usted lo dijo, Claudia, la marcha más grande que se haya visto en la historia de Colombia. Si esto no es un elemento sustancial de la relación directa, pues además tenemos la defensa acérrima que el señor Cepeda hizo en su momento de alias Iván Márquez, de alias Jesús Santrich y de tantos otros criminales que estaban siendo enjuiciados tanto por la justicia de Colombia como por la de Estados Unidos, y él apareció a ser el gran defensor de esos criminales. Esos son hechos reales. También es real, es visible, ha sido público, que el señor Cepeda ha sido un defensor acérrimo y también cómplice político de la dictadura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso es absolutamente real. De manera que aquí lo que tenemos es una evidencia clarísima de un fenómeno que el país lastimosamente no ha visto ni desde el punto de vista de control político, ni menos del judicial, que es el de la farpolítica. Así como este país, afortunadamente digo, logró llevar a la cárcel y condenar a personas que de manera criminal se aliaron con grupos paramilitares y la justicia actuó de manera célere y actuó de manera radical y además eficaz para impedir que esa alianza criminal sangrienta de políticos con los paramilitares se siguiera dando, pues el país se quedó pendiente de la otra parte, de esa parte que está relatada muy bien en esos computadores, porque ahí es donde está la historia real de las conexiones de unas FARC que ya se habían fortalecido después del proceso fallido de paz del Caguán, que se habían fortalecido también por cuenta de su alianza criminal con Hugo Chávez, de su alianza criminal con Rafael Correa, de su alianza criminal con Evo Morales en Bolivia, de su alianza criminal con los Kirchner en Argentina y por supuesto del respaldo que toda la vida recibieron de la dictadura cubana. Así que lo que hay aquí es una evidencia incontrastable adicional a lo que públicamente se ha conocido, y es que el señor Cepeda ha sido absolutamente aliado y cómplice político de estos hechos y de estos criminales. Hay otro correo, Melquisedec, que es el siguiente, y es punto clave de esta noticia. Es un correo enviado por
alias Iván Márquez, otro de los jefes criminales de las FARC, al denominado secretariado de la agrupación terrorista. Así se llamaba la cúpula criminal de las FARC. Ellos se autodenominaban el secretariado. Entonces, Iván Márquez, el de ahora, el de la narcotalia, el que está ya protegido por el régimen chavista. El día 12 de febrero de 2008, este jefe criminal mencionó a Iván Cepeda como promotor de marchas a favor de un acuerdo que ellos también denominaban el intercambio humanitario. Yo creo que ustedes se acuerden de qué se trataba el intercambio humanitario, porque era una manipulación brutal también a las familias. Consistía en que las FARC liberarían secuestrados, es decir, personas que tenían en su poder y que las tenían en un trato muy cruel, inhumano, como ellos han relatado, cambiarlos por criminales de las FARC que tenían procesos y condenas, pero por delitos, es decir, era intercambiar víctimas por criminales. Y esto generaba también un rechazo muy grande en la sociedad colombiana, pero claro, las familias de los secuestrados pedían, obviamente, que se hiciera el intercambio porque era la forma en que sus seres queridos volvieran. O sea, esto es muy difícil, era un tema muy delicado y muy difícil. Bueno, ahí en ese correo decían que Iván Cepeda convocaba las marchas por ese intercambio humanitario y con eso pues las FARC también hacían show, la comunidad internacional los aplaudía por liberar secuestrados, pero ellos recuperaban a los criminales que estaban en las cárceles. Bueno, buscaban también, decían, hacer una supuesta oposición a lo que el grupo terrorista llamaba la narcoparapolítica. Sobre la marcha del 4 de febrero, sin duda nos faltó orientar al partido clandestino y al movimiento bolivariano, pero con semejante maquinaria de la manipulación puesta en marcha, muy poco habríamos podido hacer. Deberíamos intentar hacer algo ahora con la marcha que promueve la organización de Iván Cepeda, buscando influir con consignas centrales contra el terrorismo de Estado, la narcoparapolítica, por el canje humanitario y la paz. Pudiéramos orientar, sacar banderas blancas y de Colombia. No será fácil esa marcha que cuenta con la oposición férrea de la maquinaria fascista. Claro, yo le decía maquinaria fascista a quienes pedían la liberación de los secuestrados sin contraparte, es decir, sin que tuviera Colombia que devolverle a los criminales que estaban presos, a los criminales de las FARC. Llamaban fascista a todo el que se opusiera a las acciones criminales de las FARC. Llamaban fascista a los políticos que tenían el compromiso de combatir a las FARC. Es que esto todo toca ponerlo en términos históricos porque ha ido, digamos, generando como una herencia de memoria tergiversada, sobre todo en las nuevas generaciones en Colombia, Melquisedec. Pero ahí está, nuevamente mencionado Iván Cepeda como promotor de esas marchas por el intercambio humanitario. Y no olvidar, Claudia, las muy profusas relaciones y profundas, además, en ese momento una poderosa senadora como Piedad Córdoba, que aparecen los computadores como alias Teodora Bolívar. Aparecen mensajes, en ese caso de Piedad Córdoba, directamente de ella a varios de los miembros de las FARC, coordinando acciones incluso relativas a la libertad o no de secuestrados. Recuerde usted, Claudia, que hace un tiempo Ingrid Betancourt denunciaba cómo Piedad Córdoba había usado políticamente la salida o no de esos secuestrados para aprovecharlos de manera política a favor de sus planes en Colombia y también a favor de Hugo Chávez, y que en muchos casos se impidió la libertad de esos secuestrados porque Piedad Córdoba le sugirió a las FARC que no lo hicieran. Y ahí aparece profusamente relacionada esa situación particular de la señora, que además, en ese caso, recuerde usted, el entonces procurador Alejandro Ordóñez sí adelantó un proceso disciplinario contra ella y determinó que debía ser destituida. Sin embargo, por cuenta de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, de la no validez jurídica de estos computadores, se echó para atrás esa decisión. Lo que está aquí presente y lastimosamente, Claudia, es que nos toca acudir a una justicia extraña, a la de Estados Unidos, para volver a hablar de uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional. Y un capítulo en el que el hoy expresidente Juan Manuel Santos tampoco ha dado explicaciones satisfactorias, porque fue él como ministro y sus asesores, entre ellos Sergio Jaramillo, quienes le entregaron el contenido completo de estos computadores al Instituto Internacional de Estudio Británico. Recuerda esa relación muy cercana de Santos
políticos de alto nivel en Gran Bretaña, pero después Santos hábilmente, ya durante las conversaciones con las FARC en La Habana, se olvidó de los computadores, los echaron al olvido y nadie volvió a mencionar esta situación particular. Pero lo cierto es que Colombia en algún momento tendrá que volver a examinar esto y determinar exactamente quiénes facilitaron, quiénes apoyaron, quiénes fueron cómplices de tantos años de dolor, de sangre, de miles de secuestrados, de masacres, de bombas absolutamente dantescas, de reclutamiento de más de 18.000 niños y niñas, etc. El camino de dolor que ha tenido Colombia por cuenta, especialmente en este caso de las FARC, ha sido tan grande que no se puede echar al olvido esta enorme historia que está contenida en estos dos documentos que, insisto, fueron certificados en su autenticidad, en su existencia real y en su no manipulación. Otra cosa será el debate de la aplicación jurídica de los mismos, que según la Corte Suprema no era posible. Sí. Sí, fue en su momento la decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, como dices, Estados Unidos sí los está tomando como válidos para precisamente respaldar ese indictment en contra de Maduro y toda esa conexión con las organizaciones terroristas como las FARC. Vamos a hacer otra pausa y ya volvemos porque seguimos hablando de estos tentáculos internacionales, porque las marchas que promovían a favor de ese intercambio humanitario, que era muy lindo decir el intercambio humanitario, pero al final era una transacción. Y dentro de lo que menciona Melquisedec, que es muy grave, cuando Piedad Córdoba, según esos correos, según esto que ella intercambiaba, decía que había que hacerlo en un momento en que tuviera mejor impacto político a favor de la izquierda y de las FARC, es decir, usarlos y usar el intercambio era para generar impacto político, no realmente buscando sanar heridas de los secuestrados y de sus familias. Era muy macabro lo que uno leía ahí. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Para Estados Unidos, los computadores de Raúl Reyes sí son parte probatoria en el indictment en contra de Maduro. Para Colombia, bueno, no son prueba válida en el sistema penal colombiano por los argumentos que ya les hemos contado. Hay otra mención al candidato Iván Cepeda. Estuvimos revisando los archivos del programa La Noche y el 1 de agosto de 2008 este programa reveló en exclusiva la información que contenía el computador incautado por las autoridades españolas, otro computador, pero en este caso incautado por las autoridades españolas, a una señora llamada Remedios García Albert. Esta mujer aparecía referenciada por Raúl Reyes, en los computadores de Raúl Reyes, como alias Irene, Soraya o La Médica en 113 correos. Entonces se compararon los dos computadores y convergían, es decir, coincidían. Ella era señalada como uno de los enlaces principales de las FARC en Europa. Fue capturada en 2008 en Madrid, España, y luego dejada en libertad con el pago de una fianza. Y en ese momento las autoridades colombianas identificaron un correo dirigido a alguien de nombre Sara, en el que sale a relucir el nombre de Iván Cepeda como invitado a unos eventos en España apoyados presuntamente por alias Irene. Ay, estuvimos desempolvando este programa La Noche. Miren ustedes. Esta es la foto de Remedios García Albert, conocida también según las autoridades como alias Irene, Soraya y La Médica. Una de las pruebas que tienen las autoridades para asegurar que se trata de la misma persona es uno de los correos del computador de Reyes, conocido por La Noche RCN, dirigido a alguien de nombre Sara. Cuando tengas oportunidad le transmites a Juan que el muchacho Héctor López, no sé si ese es su verdadero nombre, por el que yo os había preguntado anteriormente, resultó bien. Organizó unas actividades buenas en un pueblo importante de la provincia de Alicante, con el apoyo del ayuntamiento, y las organizaciones de inmigrantes invitaron a Iván Cepeda, a quien trajeron desde nuestro país, y yo llevé a Alberto Pinzón. También nos acompañó Erika Antequera, hija de José Antequera. Las actividades no solo eran sobre Colombia, sino más cosas, pero creo que lo que resultó más completo fue Colombia. Tanto Iván como Alberto hicieron excelentes intervenciones. Y más adelante Remedios asegura: me cambio el nombre de Soraya por Irene, de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Quienes la investigan en Colombia y en España aseguran que se constituye en la principal articuladora del componente de estructura y acción criminal de las FARC en Europa. Melquisedec, no sabemos si Iván Cepeda realmente fue invitado, si fue a esto, pero nuevamente es mencionado
en 2 correos diferentes o en documentos diferentes, por un lado en el computador de Raúl Reyes y por otro lado en el computador de alias Irene, considerada por las autoridades del momento ahí en España como el enlace internacional de las FARC allá, en ese país. Pues recuerde usted, Claudia, que hay un señor que se llama Enrique Santiago, abogado español. Fue el gran asesor jurídico de las FARC en el Acuerdo de La Habana. Entre otras, a ese sí se le puede llamar el arquitecto de la Justicia Especial para la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP. Fue uno de los grandes creadores de ese muy enrevesado, confuso y propulsor de la impunidad sistema que está operando en Colombia y que hasta ahora no ha producido más que decisiones simbólicas. Pues Enrique Santiago fue el anfitrión de Iván Cepeda hace unas semanas, cuando Cepeda se desplazó a España y estuvo en algunas reuniones. Otras fuentes me informan que además de las reuniones políticas también tenía unas consultas médicas por algunas afecciones que tiene el señor Cepeda, pero el gran anfitrión, el hombre que estuvo todo el tiempo pendiente de Iván Cepeda, fue Enrique Santiago. De manera que aquí usted lo único que tiene que hacer es concatenar hechos públicos, pronunciamientos o silencios también que ha tenido el señor Cepeda en muchos episodios relacionados con Venezuela, con las FARC, pero también actuaciones muy controvertidas, muy polémicas, como esa defensa acérrima que hizo, según él, de la honorabilidad, de la honestidad y de la palabra empeñada del criminal Jesús Santrich, que lo defendió a capa y espada hasta que Santrich se voló y volvió a aparecer con un fusil terciado al hombro al lado de Iván Márquez. La relación de Cepeda tiene todos los elementos de esa, insisto, complicidad política con las FARC, con el régimen venezolano, y por supuesto, pues el señor Cepeda, seguramente, yo dudo mucho que vaya a contestar alguna vez esto. Yo dudo mucho que vaya a poner la cara como no lo está poniendo en esta campaña. No atiende entrevistas, lee discursos bastante soporíferos en sus reuniones, no tiene unos pronunciamientos claros frente a hechos de la vida pública nacional. Además, nunca se pronunció ni se ha pronunciado acerca de las víctimas de las FARC. Él dice que ha luchado por las víctimas toda la vida, pero solo por las víctimas de uno de los bandos o de algunos de los bandos y no por las víctimas de las FARC. Nunca se ha pronunciado. Como no se pronunció, Claudia, y lo recordé hace algunos días en mi cuenta en X, el señor Cepeda, cuando se produjo una expulsión masiva, que fue en su momento la gran noticia triste, dolorosa, de tragedia humanitaria, de miles y miles de colombianos en el año 2015, expulsados, marcadas sus casas y compelidos a salir de Venezuela, miles de colombianos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esa migración o ese retorno de miles de colombianos cruzando los ríos que conducían a nuestro país y que constituyeron una noticia muy comentada, pues solo mereció un comentario del señor Cepeda diciendo con unas fotografías: esto me encontré en mi visita a la frontera con Venezuela. Nunca el señor Cepeda ha tenido una posición frente a cuestionar, al contrario, a defender. Lo que ha hecho es defender siempre la dictadura, lo que ha hecho es defender siempre a estos grupos criminales y seguramente de todo esto, pues ojalá de alguna manera desde Estados Unidos o desde la justicia de ese país se dijera algo y se produjera alguna decisión que lo obligara a rendirle cuentas a los colombianos de lo que ha sido esa complicidad del señor Cepeda. Pues en Estados Unidos en ese momento hay voluntad política, voluntad del Departamento de Justicia para esclarecer todos esos nexos de las organizaciones terroristas FARC, ELN, con el chavismo, con el madurismo, y ahí por supuesto entran también todas estas investigaciones. Esperaremos. Claudia, sí. Claudia, hay un dato muy interesante de lo que puede pasar con Nicolás Maduro y ese proceso penal, y es que en los computadores de Raúl Reyes hay alusiones muy claras, entre otras, a las actuaciones de un hombre muy importante que lo va a hacer en esos juicios contra Maduro. El ex jefe de inteligencia y contrainteligencia, el hombre más cercano en inteligencia a Hugo Chávez, Hugo el Pollo Carvajal. Ese hombre aparece relacionado muy claramente y hasta donde sabemos, pues es una persona
que ha ofrecido su colaboración a las autoridades de Estados Unidos después de escapar de Venezuela, después de, para decirlo en términos vulgares, de voltearse el régimen, de aparecer en España y luego extraditado a Estados Unidos. Y ya fue aceptado como testigo, y Melquisedec. Ahí aparece. Exacto, tenemos que hacer otro programa sobre esto, te volveré a invitar. Por ahora, muchísimas gracias. Muy amable, era importantísimo conversar con un colega con el que vivimos esto. Es que la memoria es importante, no la podemos olvidar y sobre todo de cara a estas elecciones que tenemos que tener las cosas muy claras. Muchas gracias a Melquisedec Torres, periodista, analista, abogado. Volveremos a hablar contigo y haremos ese otro programa especial sobre esos nexos también que se derivan del computador de Raúl Reyes, con la FARC política colombiana y con el chavismo, también muy ligado a la chavismo política colombiana. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Y de lo que nos mencionaba Melquisedec, Iván Cepeda fue figura clave como facilitador en los diálogos entre Juan Manuel Santos y las FARC. Como férreo escudero del modelo de acuerdo pactado en La Habana, defendió con ahínco la supuesta inocencia de Jesús Santrich, es cabecilla de las FARC, quien estuvo temporalmente capturado entre abril del 2018 y mayo de 2019. Ese arresto de Santrich lo hizo Interpol con fines de extradición por la conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, pero Santrich logró quedar en libertad cuando la JEP, esa de la que hablaba también Melquisedec, le aplicó la garantía de no extradición y el Consejo de Estado confirmó la decisión de mantener la investidura de congresista. Y tal como quedó registrado en imágenes, el hoy candidato presidencial Iván Cepeda fue quien acompañó a Santrich después de su excarcelación, celebrando esta libertad. Y bueno, después de quedar libre, Santrich volvió a la clandestinidad junto a Iván Márquez, conformando la que ellos denominaron Segunda Marquetalia o Narcotalia. Y desde ahí, Santrich amenazaba a todo el mundo. A mí me amenazó, a mi familia, amenazó a Vicky Dávila, periodista, nos amenazaba a todos. Antes, Iván Cepeda defendía la inocencia de quien no tuvo problema en volver a aparecer con fusil en mano. Es que, por supuesto, Jesús Santrich va, como lo ha hecho durante este año que ha transcurrido, a cumplir con su deber de comparecer ante la justicia. No ha hecho otra cosa en estos meses. Ha estado más de un año en la cárcel La Picota, se ha sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y en el día de ayer, junto a sus abogados, ha ido a la Corte Suprema de Justicia para decir que va a cumplir con su deber de atender el llamado de la justicia. Ese, a mi modo de ver, es el camino, el de someterse a... Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Bueno, y las fuerzas políticas, en este caso el expresidente Álvaro Uribe le recuerda a Iván Cepeda, candidato del petrismo, su relación con las FARC. Y es que no hay que olvidar que Iván Cepeda se la pasó buscando en cárceles colombianas testigos en contra de Uribe. Bueno, ya la justicia declaró inocente al presidente Álvaro Uribe en delitos de actuación penal, soborno en actuación penal y fraude procesal. Bueno, ahora Uribe le recuerda a Iván Cepeda y le dice que tiene que aclarar estas supuestas relaciones con las FARC. Hay varias menciones en esos computadores de Iván Cepeda que lo retratan como un aliado del grupo terrorista de la FARC. Los archivos históricos haciendo memoria sobre lo que ahí aparecía. Bueno, estos son apenas algunos aparte. Lo cierto es que Estados Unidos usa las pruebas de los computadores de Raúl Reyes en el caso en contra de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias.